Esta noche dormiré solo en Buda, aunque hubo un tiempo en el que hasta 70 familias compartieron la isla. El agua lame suave la arena del puntiagudo saliente del delta, a unos 200 metros de la casa de la Pantena. Es la isla de Buda. Allí habría de permanecer un año y así poder sentir, ver, escuchar, oler las 4 estaciones con la música, no de Vivaldi, sino de la propia vida. Delta. Gaby Martínez en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Muchas gracias, un placer. Un placer ha sido leerte, no sin tristeza, sabiendo todo lo que hay ahí, todo lo que nos has contado y que posiblemente por las inundaciones, por este cambio climático y por una serie de factores que iremos viendo a lo largo de la entrevista, sería la primera de las zonas que se vería inundada. Sí, de hecho ese es uno de los motivos por los que me instalo en esa zona, ¿no? De hecho dicen que sería uno de los primeros, el primer lugar donde puede haber refugiados climáticos en Europa. De todas maneras, precisamente la parte que tiene ese punto de pérdida, también porque el libro habla de finales, un delta es un final, en este caso sería de un río, también es el principio de otra cosa tan grande e impresionante como es el mar. Pero aunque hay ese punto que, como dices, de tristeza, también he querido subrayar mucho la idea de diálogo, de que aunque esto pueda ser, es verdad, un final, hay muchos otros deltas, muchos otros espacios, naturalezas, que vale la pena defender y que si llegamos a encontrar soluciones para conversar y para puntos en común, podemos realmente salvarlos, por decir así, ¿no? O por lo menos vivir en unas circunstancias mejor entre nosotros como para poder disfrutar de esos espacios o allí o no muy lejos de ese lugar, rehaciendo las comunidades que en algún momento, pues por cuestiones de cambio climático o por lo que sea, pues te obliguen a desplazarte, ¿no? Antes de ser delta, ¿era una ribera? Bueno, esto hace muchísimo tiempo, sí. Claro, esto tiene que ver, las formaciones de los deltas además a veces son diferentes, ¿no? Hay quien dice que es porque de repente con la tala de los árboles que se necesitaban pues para las guerras determinadas o para la construcción, pues lo que hacían era bajar muchos de los troncos de las ramas, bajaban por el río y entonces ahí se montaba pues eso, un tope que suponía el delta que detenía al mar, y luego hay otros que dicen que eso simplemente pues son procesos naturales que de vez en cuando dan lugar pues a deltas en distintos lugares del mundo. Tenemos que irnos a lo que en el libro se llama el tiempo profundo para ver un poco cuál es la formación. En realidad, la formación de deltas es algo y la retirada de deltas es algo más o menos normal en el mundo. Lo que ocurre aquí es que se está acelerando los procesos, en este caso de pérdida, porque, por ejemplo, el Ebro es uno de los ríos más intervenidos del mundo. Eso quiere decir que en varios cursos del río arriba, pues te encuentras con que, por ejemplo, los embalses pues están impidiendo que los sedimentos que deberían bajar lo hicieran. De tal manera que tienes sedimentos bloqueando pueblos a medio curso, que están apestando a las personas que están allí porque de repente al no bajar se acumulan y crean podredumbre, y luego esos sedimentos que sí que se necesitarían la desembocadura no llegan. Entonces estas son soluciones a las que deberíamos de poner solución, o sea, situaciones que deberíamos solucionar, ¿no? Delta es la primera vez que yo me encuentro con esta palabra, liternatura. Dentro de esta literatura creo haberte leído que parte de ello tiene que ver con tu madre, que vivía en la Siberia extremeña. Lo digo porque yo también lo soy. Entonces me toca un poco. En esta literatura, digo, vamos a ver personajes que tú has creado ficticios, pero que bien podrían haber o estar viviendo allí, como es el caso de Mateo Gallard, un personaje que describes como posiblemente el primer ecologista, el que lleva dando una voz de alarma hace mucho tiempo, pero no se le hace caso.
Sí, es un personaje contradictorio, ¿no? Bueno, lo de literatura, lo de mi madre, esto también tiene que ver con el origen. El libro anterior yo había escrito sobre mi estancia en la Siberia extremeña. Allí Mm, pasé prácticamente un año con pastores y era un territorio muy vinculado al espacio sentimental de mi madre. mm, Después de aquello, algo que quería también, sobre lo que quería escribir sin duda, era sobre lo que a mí me había formado como persona, que es el mar y la luz en la que había crecido junto a mi padre también. Él fue pintor, pintaba paredes, yo estuve trabajando hasta los 16 años con él y nos íbamos juntos a pintar. Y algo que me impresionó siempre fue cómo él utilizaba el color y la luz para que ese color en distintos momentos del día iluminara los lugares, las habitaciones, las casas donde él pintaba, ¿no? mm. Esa idea de la luz en el delta está perfectamente plasmada. Y por eso ese espacio. Mateo Gallard, que tiene un trasunto real en otra persona, Mm, fue muy importante porque él es como un gran, bueno, agricultor del arroz, que cuando yo descubrí que existía esta casa, tenía que pasar por él, tenía que darme el permiso para instalarme, ¿no? Y ujú. entonces, cuando le expliqué un poco cuál era mi idea de vivir en la última casa antes del mar, me dijo, ¿cuánto tiempo quieres pasar? Y yo, por prudencia, le dije 3 meses y me dice, no, dice, yo creo que para disfrutar totalmente y impregnarte de esta atmósfera tendrías que estar un año. Mm. Dije, bueno, esto a mí me parece estupendo, claro, que me quedé en una casa un año. Sí. Dije, pues vamos allá. Y entonces lo que tiene Mateo es que, claro, por un lado, él quiere mantener el negocio. Esto es así, Lógico. el cultiva arroz. Pero Claro. claro, llevan un siglo, su familia lleva un siglo allí y luego hay otra gente que lleva mucho más. Y es una persona que siempre está buscando soluciones que comentábamos antes, ¿no? De Mm, tal manera que él también ve que esa situación del delta sin sedimentos no es natural. Porque cuando a él le dicen que no, tiene que resignar a perder su espacio porque viene el mar y mm, no hay nada que hacer, él dice sí, no hay nada que hacer, pero los que han impedido que existan los sedimentos que pararían al mar no están haciendo que el río fluya de manera natural, también es algo artificial, ¿no? mm. De tal manera que él actúa, en este caso, pues precisamente para defender que todo transcurra de la manera más natural posible, por ejemplo, que los sedimentos puedan bajar al río, ¿no? Y luego tiene toda también una serie de situaciones en las que a veces es más ecologista y otras Otras veces veces. igual no tanto. Y esa Mm. contradicción creo que es muy importante en el libro, no solo con él, sino también con otros personajes. Sí, Es sí. evidenciar esas tensiones que hacen que tú como lectora digas, bueno, ¿hasta qué punto estoy o no estoy de acuerdo con este personaje o con esta persona y con aquella otra, ¿no? Como bien puede ser con este otro personaje al que describes alta, complexión fuerte y nervuda, piel atezada, pelo corto y un rostro casi granate de tanto absorber ultravioletas. Simona, la capataz, hay varias cosas en el libro, pero hay un pequeño detalle en el que tú estás con la bicicleta y te encuentras con ella, más o menos, y te dice que no circules por ahí porque la rueda va a marcar un surco. Claro, si comparamos el vehículo en el que va ella con la bicicleta, resulta chocante, ¿no? Porque evidentemente tu marca va a ser infinitamente inferior. Ella que quiere que vengan turistas, por ejemplo, porque dejan dinero, ¿no? Y además aciertas a decir es que tiene que haber un equilibrio, pero claro, ¿cómo encuentras ese equilibrio? Ujú. Bueno, Simona es una representante del, del poder. Es una subalterna, porque en realidad ella se supone que lo que está haciendo es ejecutar los deseos y las órdenes de su superior. Em, pero en realidad, claro, no es quien gestiona de verdad el territorio. En realidad realmente está a las órdenes de otra persona. Lo que pasa es que le han dado tanta libertad que se convierte en una cacique, te diría, bueno, esto ya se verá en el libro, ¿no? Pero que se pasa un poco de rosca, que ella un poco es así, ¿no? Mm, Y
Y ella sí, bueno, es una representante de una forma de hacer que, por un lado, no dejas de ver, por ejemplo, claro, ellos están trabajando con el arroz. Vienen los flamencos. Los Sí. flamencos les van a patear el cultivo y eso va a acabar con ellos. Y luego dicen, claro, dice lo que atrae a los turistas, que son precisamente esos flamencos, así preciosos, rosas y tal, Mm. dice a nosotros nos hace daño. Y además, y volvemos de nuevo a otra de las contradicciones, de acuerdo que en un delta tiene que haber flamencos, pero es que aquí se promueve la existencia de esos animales porque traen turistas, de tal manera que existen en una cantidad desproporcionada. Y ahí Mm. está de nuevo el desequilibrio. Entonces, ¿cómo se consigue compensar esas presencias y cómo unos pueden o no trabajar con el arroz y cómo unos pueden o no conseguir más turistas, también pues desequilibrando el ecosistema? Es otra de las cosas que se plantean allí, ¿no? Parte de algo que se cuenta mucho en el libro es también las relaciones que hay entre las personas, Sí. entre ellos, entre las personas que están trabajando y viviendo allí. Por un lado, quería que el coro fuera muy protagonista, muy presente, que se leyera como una novela prácticamente el libro, por cómo se relacionan todos entre ellos, Sí. y que a la misma vez, claro, yo durante mucho tiempo he sido un protagonista de aquella realidad. Ya lo creo. Y he tenido, digamos, la oportunidad de desarrollar también mi personaje, por decirlo así, ahí dentro, ¿no? Y entonces, claro, algo que se va a producir en la historia, pues es tanto la interacción entre ellos como cómo afectan las acciones de especialmente Simona a lo que es mi vida cotidiana, ¿no? Mm. Hablas de las personas y de las relaciones. Tenemos también a una familia, a Per, Ramoneta y Héctor. No vamos a desvelar nada, pero la relación entre ellos con respecto al entorno también tiene mucho que decir. Sí, bueno, ellos son los clásicos del espacio, la gente que ha sabido relacionarse y además de otra manera. Y creo que da una mirada muy interesante sobre lo que es no hacer lo que hacen todos los demás. Porque ellos mantienen su posición en el delta precisamente por no estar haciendo lo que hacen todos, que es cultivar arroz. Y Mm. aquí miramos las desventajas, por ejemplo, del monocultivo. O sea, si tú haces un monocultivo, no solamente o sea, vas a liquidar cualquier otro tipo de vida alrededor y en poco tiempo no vas a poder cultivar nada más que eso. Y si tienes un problema con eso, ¿qué va a pasar? Porque después, ¿qué vas a cultivar si no tienes una tierra fecunda y preparada para llevar adelante otro tipo de cultivos, ¿no? Mm. Sino que además es eso, luego a la hora de buscarte la vida, ¿qué más puedes hacer? Entonces, lo que hacen eh, pues Ramoneta y Pep, pues ellos son gente de campo, en este caso sería Imar, ¿no? Es una ruralidad muy acuática. Sí. Y ellos son muy versátiles y bueno, y saben buscarse la vida ahí. Y ahí vamos a la parte de agua, hablando de agua. Mm. Y hablabas antes de la liternatura, que aquí hemos encontrado esa palabra para mencionar, para distinguir a lo que sería literatura de naturaleza. Mm. Resulta que ese terreno tan estupendo que es la confluencia de un delta tan literario por las mezclas que se dan, resulta que ha sido muy poco trabajado literariamente y eso llama mucho la atención y aún llama más la atención que el agua no exista prácticamente en nuestro imaginario literario. En una península. Somos una península y no tenemos literatura sobre el agua. Ni siquiera científica, te diría. Prácticamente no hemos escrito sobre eso. Luego, sin embargo, también aparece en el libro porque hay una mezcla. Por una parte hay como mucho dato científico. Bueno, no mucho hay datos científicos. Hay Mm. citas literarias. Hay Sí. ejemplos de otros deltas, además de toda esta parte novelada. Pero tú te vas al delta del Tigre, por ejemplo, en Argentina, y ahí sí que tienes muchísima literatura. Porque ahí, de repente, claro, se vincula a refugiados políticos, a contrabandistas, Claro. a toda una serie de personas, donde la huida, el esconderse y el propio cruce de aguas con los humedales, con los cañaverales, que son estupendos para esconderse, o sea, para que no te localicen, dan pues unas tensiones han sido llevadas a la literatura. Mm. Sin embargo, aquí
en un lugar como este, donde curiosamente es un territorio de frontera espectacular. Tienes a Valencia, Aragón y Cataluña confluyendo, con lo que eso supone de jotas y sardanas, de una inmigración muy grande que viene a trabajar, el arroz, por ejemplo, pero también otras cosas. Tienes catalán y castellano confluyendo, tienes el toro, que no se ve ni como en Girona ni como en Sevilla. Tiene un cruce donde da lugar a una serie a unas circunstancias, una mirada diferente por parte de los locales, ¿no? Y todo eso no ha sido prácticamente llevado al terreno literario. Y es de nuevo, con el agua, una expresión de cómo y cuánto hemos explicado nuestra naturaleza y por qué la hemos explicado tan poco, ¿no? Así es. Datos, decías de datos. Hablas también, por ejemplo, pones el ejemplo del Nilo, ¿no? Dice, se ocupa el primer puesto en ríos con mayor merma en la aportación de sedimentos a su delta. El segundo es el Ebro, pero también lo desconocemos. Sí, bueno, claro, porque hay mucha gente que no está interesada en que sepamos eso. Toda esa pérdida viene, sobre todo, claro, durante unos años tuvimos la guerra civil. En ese momento la gente estaba por intentar sobrevivir y igual por contar muchos relatos sobre naturaleza y tal, tampoco se estaba por salir adelante. Pero luego llega la transición y ahí hay una esperanza, hay una expectativa de que muchas cosas que se estaban haciendo de una manera determinada cambien. Lo que ocurre es que España se entrega a la construcción, sobre todo, además, en el litoral, en la costa, a explotar sus playas. Y todo lo que son relatos de naturaleza se olvidan. O sea, Miguel Delibes, cuando hace su entrada en la Real Academia en 1975, él escribe sobre el crecimiento cero. Hace un discurso de entrada que es absolutamente, vamos a llamarlo, medioambientalista. No le hacen ni caso. 1975. Y fíjate todos los años que han pasado, o sea, casi 50 años, 50 años va a hacer dentro de nada ya. Y no ha cambiado prácticamente el contexto, porque y eso hace que aquí, eso lo dice mucho la antropóloga Yayo Herrero, que cuando otros países hablan sobre el ecologismo español, dicen que es el más radical de toda Europa. Y eso ocurrió porque en el momento en el que el ecologismo y el resto de fuerzas políticas y su propia sociedad debían encontrar puntos en común, relatos para compartir, resulta que toda la industria y la especulación inmobiliaria y toda la industria del turismo les negó la voz. No hubo un relato construido allí. De tal manera que se fue extremando, polarizando la gente que pensaba en este tipo de cosas y ahora tenemos a cada uno en un lugar. O sea, por un lado la industria turística y por otro lado los ecologistas. Entonces, precisamente este libro lo que propone es dar voz a todo el mundo, que se exprese más o menos, aunque sobre todo se pone el foco en Buda, que es donde ocurre la acción, y ahí hay unos perfiles muy determinados, sí que se pretende que cada uno hable desde lo que es él, entrar prácticamente en su subconsciente, que se explique, que se explaye, y que luego los lectores decidan hasta qué punto comprenden o no esas posiciones. Yo creo que el conseguir tiene mucho que ver con lo que son las novelas, con los personajes de novela. A mí siempre me ha fascinado entrar en cabezas que no son la mía, entender cómo piensa alguien que piensa muy lejos de lo que yo pienso. Y para mí esa ha sido siempre la gran literatura. En este libro pretende un poco eso, o sea, poner sobre el tapete al pescador, al terrateniente del arroz, al ecologista, al ganadero de toros, a los cazadores, a los vecinos, y que a partir de sus declaraciones tú decidas qué es lo que opinas sobre lo que es vivir en ese delta. Y quizá, entrando en la idiosincrasia de esas personas, puedas llegar a plantearte que el otro no es un enemigo, sino que puede ser un interlocutor válido. Esta es una intención. Un complemento, un elemento más. Fíjate, me quedo con la descripción de la casa de la Pantena, que dices que está a 3 borrascas de convertirse en reliquia submarina. Está situada, se asienta entre el río, el mar, la laguna y el canal. Es un poco
metafóricamente hablando, como los personajes que acabas de describir, la gente que lo habita, tan diferente. Sí. Bueno, y ahí añadiría, claro, y lo que dices me ha hecho pensar en mosquitos y en añadir a esta ecuación, por supuesto, a los seres no humanos, que eso creo que es uno de los grandes problemas que tiene la literatura de naturaleza. Se acostumbra a pensar que si hablas de animales o de plantas, va a ser o en plan bucólico o infantil, o que va a ser un tostón tremendo. Moby Dick, Jack London, con sus lobos estupendos, Wenceslao Fernández Flórez, él escribía artículos políticos y un día dijo, mira, esto se acabó, ahora voy a escribir en serio, y escribe El bosque animado. 120 ediciones lleva. Antes hablábamos de Miguel Delibes, Josep Pla. O sea, hay toda una literatura magnífica en la que la naturaleza es muy, muy protagonista y que da voz a esos otros que están ahí, que no son necesariamente humanos. En el libro, por ejemplo, hay aquí voy a contar algún pequeño episodio, ese aprendizaje sobre lo que son los demás. Por ejemplo, hay un momento muy ilustrativo, que es cuando me voy a la playa siempre tengo que pasar por un cañaveral. Y eso en verano, un día me encuentro con una empalizada de libélulas. Tienes a todas las libélulas allí, haciendo una cortina. Dije, bueno, si quiero llevar a la playa, habrá que pasar. Era como muy intimidante, ¿no? Sí. Bueno, comienzo a andar y las libélulas se abren y paso por en medio y ves cómo ellas se van abriendo y se quedan alrededor sin tocarme. Luego siempre volvía antes de que cayera el sol. Pero un día retrasé un poco el regreso y resulta que vuelvo y no hay libélulas. Bueno, el ataque de los mosquitos fue una cosa tremenda. O sea, tuve que empezar a correr con la toalla, sacudiéndome, sacándomelos de ahí encima. Luego, al llegar a casa, yo siempre había arañas dentro de casa. Ya cuando llegué había telarañas. Y me dijeron que mejor que las dejara. Al principio no lo entendí muy bien y enseguida fue que sí. O sea, aprendes a ver al otro, la libélula, la araña, como un aliado. Y no como esa cosa así como bien que te da casi repelús. No. O sea, era una convivencia en la que salíamos ganando los dos, las arañas y yo. Exacto. Y las libélulas, unas compañeras constantes, ¿no? Ese es el diálogo que planteo, ¿no? Y que ya lo planteaba Thomas Berry al hablar de la gran conversación necesaria hoy en día entre seres humanos y el resto de seres vivos del planeta, ¿no? Si queremos seguir adelante como especie, deberemos conocer y relacionarnos en equilibrio con las demás especies, porque si no, igual es verdad que exterminamos a unas cuantas, pero quien acabará liquidada seremos nosotras, ¿no? Nosotros como especie, ¿no? Exacto. Ese es un poco el propósito, también otro propósito del libro. Gaby, has dicho que estuviste un año en la Siberia extremeña y en esta ocasión has estado un año en el Delta. Supongo que tendrás algún proyecto en alguna zona, supongo que de España. Bueno, ahora tiene que ver con el proyecto de Animales Invisibles que estoy desarrollando con mi amigo Jordi Serrallonga, que es un arqueólogo naturalista impresionante. Y ahora mismo en lo que estoy trabajando es en un libro sobre lo que son animales invisibles de Latinoamérica. Ajá. Porque literatura, claro, es una palabra, no es que solamente nosotros no hayamos desarrollado la literatura de naturaleza, es que el español en general no ha tocado ese tema. Y entonces, claro, aquí antes hablábamos del poder del turismo, pero es que allí ves el poder de las madereras, las petroleras, las gasísticas. Y entonces todo tiene sentido. Claro, cuando tú tienes una sociedad tan volcada en la explotación puramente economicista de lo que es el entorno, no articula un relato sobre naturaleza. Y eso, claro, como sociedad yo creo que es algo muy preocupante. Es algo como muy grave. Y entonces se ha dado cuenta ahora mucha gente también en Latinoamérica de que hay que construir, y supongo que el cambio climático y las alertas medioambientales que tenemos actualmente, pues ayudan a que aparezca gente que escribe sobre eso. Pero eso también no deja de llamar la atención también cómo nuestra propia intelectualidad se ha plegado a no escribir sobre eso.
a final de cuentas, un escritor o un intelectual no deja de ser un ciudadano. Si quiere sobrevivir haciendo lo que le gusta y ve que escribiendo sobre naturaleza o escribiendo sobre viajes, que es escribir sobre otros, el chino, el africano, eso a quién le interesa. Si no nos interesan los otros, ¿cómo nos van a interesar los otros, que serían los animales? ¿Y cómo me voy a ganar la vida? No me van a pagar dinero por eso. Por lo cual, pues hago novela negra, por ejemplo, ¿eh? Estoy llevándolo como un extremo. Sí. O hago novela histórica, que ahí sí que hay un nicho y sé que voy a tener cobertura. Escribir naturaleza en España, sobre naturaleza, ha sido muy difícil durante muchísimos años. Y eso habla también sobre qué prioridades hemos decidido que sean las nuestras en nuestra lengua. Por eso ahora lo que pretendo con el libro de Animales Invisibles es visibilizar o sea, lo que está ocurriendo en Latinoamérica también con su naturaleza. Cómo se está tratando las selvas, quién está cuidando de los parques naturales, cuántos hay, qué inversiones hay, qué futuro hay, y lo hago siempre pivotando desde un animal. En Perú, por ejemplo, voy a buscar al delfín rosado. Que está en el interior, en una zona que es absolutamente inundable y que está cerca de Iquitos, donde Werner Herzog, por ejemplo, él hizo la película esta Fitzcarraldo, ¿no? Estuve en el bar Fitzcarraldo, en un hotel que se llamaba así. Bueno, voy siguiendo la pista allí. En Uruguay voy a buscar a la loica pampeana y hablo de la vida gaucha. La loica pampeana es un pájaro, un ave, que está como muy en peligro de extinción y solamente se mueve entre Uruguay y Argentina. En Argentina fui a buscar al megaterio, que es como donde Bruce Chatwin, cuando él escribe La Patagonia, él va tras los pasos de un familiar suyo que precisamente fue el que le regaló a su abuela, me parece que fue, una piel de megaterio. Al jaguar en Colombia, al cocodrilo americano en República Dominicana, a la danta, que es el tapir en Venezuela, y a través de todas estas experiencias, con personas que viven muy cerca de esos animales. Creo que las personas son fundamentales para contar los lugares, y eso en Delta es clave. Las personas y sus vidas y cómo se relacionan con los espacios es fundamental para crear esa emoción que no te deje el pozo de un libro científico que básicamente se limita a información, sino que te aporte ese plus que te hace emocionarte, proyectarte en el lugar como si fuera prácticamente una persona, reconocerte en él y a partir de ahí, quién sabe, eso sí que sería estupendo, ¿no? Llevarte incluso a una acción, no sé de qué manera, pero a alguna acción que ayude a lo que es tu ecosistema. Pues yo estoy encantada con haber descubierto contigo este tipo de literatura. Encantadísima. Y para terminar quiero leer un párrafo tuyo a propósito de todo esto que estamos hablando. Dices, quienes buscan la pureza de algo, lo llamen naturaleza o humanidad, nunca podrán disfrutar a fondo de lo que se cuece y se pudre en un delta, de los obsequios del fructífero fango. Sí, sí. Todo aquello que es margen, o que vemos como algo que no importa, resulta que es donde está fertilizando el futuro. Sobre estos, no sé si tenemos tiempo, ¿Sí? hay un detalle, algo que es como muy curioso. Tiene que ver con el nombre que le damos a las cosas. La periferia, el margen. ¿Qué es margen? La periferia, ese nombre siempre lo pondrán otros, porque si tú vives ahí, el centro eres tú. ¿Qué es periferia? ¿Y para quién? Ese es un poco el qué. La periferia la está definiendo la metrópolis, los grandes centros urbanos. Y sobre esto hay algo muy claro. En el propio delta, Tortosa está delta arriba, está por encima del delta. Entonces ellos, cuando veían las comunidades que se estaban formando en la parte baja del delta, muy cerca del mar, no les dieron nombre porque no les convenía productivamente. Hasta que no empezaron a producir arroz, no identificaron esos pueblos con un nombre.
porque no les convenía ponerle nombre a gente que estaba llevando adelante proyectos sin contar con Tortosa, porque podían ser autónomos, salvajes y ir conducirse de una manera que la capital no controlara. En Destrehan, una ciudad de Estados Unidos, se instalan las industrias, fábricas, para explotar todo lo que es ese terreno de humedales. Sobre esa ciudad no hay prácticamente datos. Tú la buscas y es casi difícil de encontrar porque es una capital del cáncer mundial. Allí, los que no tuvieron dinero para marcharse, tuvieron que quedarse y están tragando toda la contaminación que generan esas industrias. Y no existe dentro de nuestro imaginario esa ciudad, prácticamente es como un culo del mundo, ¿no? Venecia. Eso sí, ahí sí que vamos a proteger el espacio, ahí sí que vamos a preocuparnos. ¿Por qué? Porque se ha creado todo un relato gracias al arte, a la emoción que nos ha generado ese espacio, una tradición cultural fenomenal que nos hace salir en defensa del espacio cuando se encuentra en peligro. Si no tenemos un relato de naturaleza, no habremos generado esa empatía y cuando vengan a destrozarnos un lugar, haremos con los hombros así como muy bien y pasaremos a otra cosa. Si sentimos que ese lugar forma parte de nosotros como individuos, si van a hacerle daño, reaccionaremos. Yo creo que esa es una de las claves del arte, de por qué es muy importante generar estas historias en las que la naturaleza está en el centro, ¿no? Estoy contigo, estoy completamente de acuerdo. Pues Gaby, Delta, un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por darle cobertura a estas historias. Gracias. Claro que sí, gracias.